Qué semana más intensa de palabras, frases, comentarios que a veces van hacia un lado, se derivan, cambian. Muchas veces te digo que es tan importante que completes la información, que leas todo, que no te quedes solo con el titular, pero también hay que entender que estamos viviendo unas épocas un poco conflictivas por muchos temas. Nos afecta el bolsillo y cuando te tocan el bolsillo uno se pone un poquito más crispado y más nervioso, aunque en general la salud mental siempre hablamos que está un poquito tocada en Paraguay y que hay que prestarle mucha más atención. Esta semana inclusive hemos tenido testimonios tremendos relacionados con el tema de la salud mental, así que yo te pido que tengas paciencia, que analices, que respires hondo antes de contestar, que no sueltes lo primero que pasa por tu cabeza, porque a veces no sabes la repercusión que puede tener o el daño que puede hacer. Sobre todo, tómate tu tiempo para leer bien, para informarte y para responder. A veces es conveniente callarse, es conveniente bajar un poco el tono, respirar hondo y luego avanzar para no meter la pata. Alguien me dijo hace mucho tiempo que desde la desesperación se toman malas decisiones. Y es verdad. Así que, ojo, tranquilicémonos, respiremos y luego tomemos la decisión o luego hablamos o opinamos de ciertas cosas. Arrancamos. De verdad que cuidado hay que tener y sobre todo cuando uno está delante de un micrófono, es comunicador, a veces puede despertar unas olas tremendas para un lado o para otro y de verdad que durante tanto tiempo vimos campaña electoral en este país que ahora encima nos sumamos que hay campaña en algún país vecino que también nos afecta porque ellos están en campaña y se mezclan todas las informaciones. ¿Qué tal, José Antonio Morales? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. La verdad es que en mayor o menor medida todos tenemos responsabilidad en lo que decimos. Y sí, por eso... Unos tienen mayor difusión, otros tenemos menos, pero todos somos responsables de lo que decimos y hay que cuidar lo que uno dice con cabeza. Con cabeza, sí. ¿Con quién estamos hoy, José? Pues hoy estamos con Óscar Orué, que es el nuevo director, bueno, nuevo porque es un organismo nuevo, sí, una fusión, una unificación, director nacional de ingresos tributarios. Buenas noches, ministro, director. Director. Buenas noches, José, buenas noches, Luis, buenas noches también para toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación nuevamente aquí. Qué difícil es empezar a entrar en una senda de hacer las cosas bien y que las personas entiendan que hay normas, que hay leyes, que hay que cumplir, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados, algunos están tan acostumbrados a que hay cosas que se han hecho de una manera que no eran normales o legales, pero que con el tiempo se han hecho una costumbre que han creído que esas costumbres la han validado. Sí, es complicado. Es muy complicado y más en un país donde la informalidad es básicamente muy normal. Es como que alguien en el interior compras algo y le pedís la factura y te dice y te mira con cara de que, ¿qué me estás pidiendo? ¿De qué me estás hablando? ¿Verdad? Y es una socialización que tenemos que hacerlo con mucha convicción, también con un trabajo de a poco, gradual. Y bueno, creo que estamos en ese camino, de alguna manera hay avances, pero todavía hay mucho por hacer. Así es que, bueno, el gran desafío que tenemos dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es formalizar a la mayor cantidad de personas, concienciar, hacer las capacitaciones y estamos haciendo eso también, no solamente hoy que tenemos la situación de Nanagua, sino que también en otras partes del país. Esta situación de Nanagua, realmente, ¿cómo se pensó encarar? ¿Cómo es la estructura de lo que se está haciendo? Bueno, nosotros dijimos de que teníamos que empezar a dar resultados en la lucha contra el contrabando y no podíamos irnos a trabajar o atacar la ciudad porque iba a haber un problema social. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de cerrar todas las posibilidades del ingreso de mercaderías en zonas de control y reforzamos las zonas de control. Ahí, por ejemplo, claramente Vista Alegre, Montepila son lugares donde establecimos puntos de control y eso hizo de que si no tenías documentación directamente no podías pasar y se incautaba toda esos productos. Es así que la gente que iba a Clorinda
si no hace el TBF, que es el tráfico vecinal fronterizo, lógicamente no va a poder meter esa mercadería en territorio paraguayo. Y ese es un cupo de $300, pero el TBF es solo para consumo personal. Eso, claro. ¿Ok? Pero el caso de Nanagua es un caso muy particular, porque Nanagua es territorio paraguayo. Y hay locales, comercios que venden productos que mucha gente sabe que el origen es dudoso, ¿verdad? Para no decir que es de contrabando. Y lógicamente no le emitían factura, no le emitían documentación. Entonces cuando iban a los puestos de control, por más que le decían compré en Nanagua, le decían no importa, o sea, no tiene documentación, no tiene factura, no tiene TBF, no tiene origen, se incauta. Claro, esa era una de las partes que mucha gente, ¿por qué si es territorio paraguayo te están pidiendo? Entonces es bueno que lo aclares bien. Claro, entonces nosotros no fuimos a la ciudad, sino que pusimos puntos de control. Entonces, ¿qué pasaba? La gente ya no iba a comprar en Nanagua, porque decía, ¿de qué me sirve ir, pago y me requisan toda la mercadería, ¿verdad? Entonces, es la forma en la cual establecimos un mecanismo de trabajo desde que asumimos, y con la decisión política, porque acá es muy importante eso, Luis. O sea, siempre hay una frase que dice, una golondrina no hace primavera, ¿verdad? Y me decían, no, ¿por qué no hiciste antes, verdad? Y cuando era viceministro de tributación a lo mejor no tenía la lucha contra el contrabando, no estaba a mi cargo, las otras instituciones tampoco era que nos colaboraban mucho, entonces era muy difícil lograr. Hoy, teniendo el control aduanero y el control tributario, es mucho más fácil. Vamos, o sea que se está viendo reflejado lo que muchas veces hablaba, que las instituciones se solapaban, algunas no actuaban porque esto entraba en el terreno de la otra, y al fin y al cabo se terminaba sin hacer ciertos trabajos, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahora vemos el ejemplo de que era bueno o que es bueno la fusión entre lo que fue tributación y aduanas, que hoy es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Es más eficiente el trabajo, es más efectivo. Entonces, bueno, le hicimos entender a la gente porque hoy jueves tenía que haber una manifestación a la mañana, iban a cerrar nuevamente el puente y no lo hicieron por la conversación que tuve ayer con ellos, en el cual le dijimos, bueno, hay que ser práctico acá. ¿De qué sirve que ustedes se cierren, haya violencia, quemen vehículos y nadie va a querer venir a comprar más de ustedes? Porque es una zona de violencia. O sea, no estamos disparando al pie, hay que ser inteligente acá. Y ellos como que se dieron cuenta de que no es el camino. O sea, y después va a haber represión policial. O sea, nosotros ya sabemos esa historia, ¿no? ¿Verdad? No es bueno, o sea, que nos peleemos entre paraguayos no lleva a nada. El diálogo siempre es la solución. Y bueno, creo que ellos entendieron de alguna manera esto. Le dijimos, vamos a hacer gradual, vamos a empezar a inscribirle a la gente. Hoy estuvieron la gente también en la municipalidad de Nanagua, mi equipo ahí inscribiendo, capacitando. Te escuché esta mañana en una entrevista con Santi González, en Monumental, creo que fue hoy, Sí. donde hablaba que inclusive ustedes tuvieron que abrir una oficina para agilizar, o porque te Exactamente. decían ellos, estamos muy lejos, ¿cómo hacemos? Exactamente. Abrimos una oficina de aduanas en Nanagua, ¿verdad? Y de tal manera hacer los despachos simplificados. Entonces, la gente confunde, ¿verdad? ¿Qué es el despacho simplificado? ¿Qué es el TBF? El TBF es un tráfico vecinal fronterizo. Yo puedo comprar hasta $300 para consumo personal. Eso no es para ir a vender o a revender. Pero sí puedo hacer el despacho simplificado. ¿Cada cuánto tiempo? Un mes. $300 por mes. Ah, por mes. Por mes. Yo puedo ir varias veces. Voy a comprar $100 una vez, $100 la segunda vez, 100, o sea, Sí. Pero o sea, hasta 300 y está registrado. ¿Y cómo se eso. controla eso? Hay un sistema informático que se hay un registra. sistema Sí, informático. y ahora estamos habilitando también otros días, sábado, por ejemplo, que no había. Pero ese sistema informático es nacional o es regional? Es de Sofía, del sistema de la aduana. Ujú. Y el despacho simplificado es otra cosa. Es un despacho donde yo puedo despachar desde $2.500 hasta $10.000 por mes de diferentes productos, ¿verdad? Y es un despacho muy sencillo, ¿verdad? Entonces, eso sí yo puedo revender, ¿verdad? Pero hay productos que no puedo meter, por ejemplo, productos fruto y hortícolas, si no tengo la autorización de Senave no voy a poder importar. Entonces, eso es lo que comenzamos a explicarles, le dijimos, ¿verdad? Eso sí, si hay ese producto, si se vende en Anagua, por más que emitan factura, eso se va a decomisar, ¿verdad? Entonces, ellos están entendiendo y creo que es un paso muy trascendental y muy positivo para el país, que una ciudad que se reconocía como que era una tierra de nadie, como que era cada uno hacía lo que quería, hoy
se está formalizando. Y es un paso que no tiene precio. Yo creo que si miramos el lado positivo de la película, vemos de que el diálogo puede más que la violencia. Que el diálogo permite abrir puertas y estrechar y construir puentes. Entonces, estamos muy contentos con eso, Luis. Yo creo que muchos me decían, eso es imposible, no se va a lograr, el negativismo a full. Y el otro tema también que te decían, a la gente pobre, pobrecita la gente, ¿verdad? Pero en realidad todos tenemos que, porque por ejemplo los mesiteros me decían, mi capital operativo muy poco, me decía. Y bueno, está el Resimple, inscribite en el Resimple, le estamos capacitando. Y hoy están con una esperanza, porque yo le decía al mesitero, al pasero, le decía, imagínate que vos trabajes y no tengas que estar dando coima a nadie. Imagínate, porque ellos vivían de dar coima y vender su producto. Y eso tiene que terminar, Luis. Pero tiene que terminar, pero pasa mucho por lo digital también, ¿verdad? Tiene que haber demasiado cambio a nivel digital. Y estamos haciendo los cambios a poco. Con la facturación electrónica estamos avanzando. En poco tiempo más vamos a ofrecer un servicio gratuito de emisión de facturación electrónica para los pequeños, que va a ser gratuito y eso le conviene a todos, ¿verdad? Y olvídate ya del papel, ¿verdad? Conste que la Asociación de Gráficos siempre me critica de que eso no le conviene a ellos, pero bueno, tenemos que avanzar. Sí, nunca va a llover a gusto de todo el mundo en las situaciones. Sí. Estos días en radio se causó mucha revolución todo esto. Inclusive querían llevarlo al lado súper humanitario, es que hay señoras que pasan y viven de eso y alimentan a toda la familia. Es muy fuerte cómo se han normalizado en Paraguay tantas cosas. Y qué difícil va a empezar para algunos, va a empezar a ser para algunos tener que empezar a cumplir muchas cosas que nos marca la ley, ¿verdad? En una sociedad. Por eso justamente diseñamos ya anteriormente herramientas que sean más prácticas, como el caso del simple, el resimple, ¿verdad? Que mucha gente todavía no conoce, ¿verdad? Y que nosotros le explicábamos, no hace falta ni llevar contabilidad en el resimple, no paga IVA, es una boleta nomás. Y era como que se quedaban sorprendidos, decían, yo no sabía, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa gente que estaba muy reacia hoy ve con un manto de positividad esto, ¿verdad? Ve que hay todavía esperanza de que se puede arreglar siendo formal, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa también, director? Mucha de la gente reclama que se está atacando a la gente, que yo no justifico, ¿verdad? No voy a medir quién roba más, quién pasa más, quién hace más contrabando, pero no ven la misma insistencia en la cantidad de camiones que pasan, en los grandes contrabandistas. Pero eso es justamente lo que estamos atacando. Si uno analiza de un tiempo, desde que asumí, la gran cantidad de incautación que hicimos tiene que ver con grandes camiones, ¿verdad? Pero no se ve eso, yo no he visto publicado. Y te voy a pasar ¿Se la pasan foto. algunas fotitos? En las redes. Sí, pero es un nicho muy cerrado. Bueno, pero yo te voy a pasar las fotos. He visto en algunas redes de ustedes que publican un barco, una barcaza con tomate. Sí, el otro día tuvimos que usar la fuerza, la policía tuvo que disparar con un camión lleno de tomates, por ejemplo. Eso estaba ¿verdad? viendo, un camión. Y es un camión donde llevaba una cantidad importante, ¿verdad? Y todos los días tengo reportes del área de COIA, que es la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera, que hacen las incautaciones y estamos teniendo el trabajo de inteligencia. Creo que como nunca antes hay un trabajo interinstitucional, la Policía Nacional, a través del Departamento de Delitos Económicos, la Prefectura Naval, CENAVE, Dinavisa, me reuní también con el director de Dinavisa, y estamos trabajando coordinadamente. Y creo que eso es un aspecto importante que a lo mejor faltaba coordinar más los trabajos entre las instituciones. Porque ¿cuál era el anterior problema? El anterior problema es que había una sola cabeza de la lucha contra el contrabando, pero que no tenía esa autoridad para decidir por un militar, por un policía, entonces no tenía la efectividad que se necesitaba. Hoy cambió el escenario, cambió la estrategia. Y hoy no pueden decir Óscar Orué el líder de la lucha contra el contrabando, porque no, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero la policía también hace, la prefectura naval también hace, el SENAVE hace, ¿verdad? La fiscalía hace, porque bueno,
Le acompañamos en varios allanamientos que se hicieron en esta semana y la semana anterior y estamos trabajando coordinadamente con todos. Pero ¿cómo se puede trabajar, cómo se puede solucionar, director, la parte donde algunas instituciones eran parte de la corrupción, de ese contrabando? Porque hay muchos funcionarios, hay muchos... Quitándole gente, ¿verdad? Yo me pongo en comunicación con el director de la otra área y le digo, mira, esta persona está... Uno dice, bueno, ¿por qué no le denuncias? Pero difícil es hacerlas porque vos no tenés pruebas y tenés comentarios y después vos le decís a la persona y no querés denunciar y te dicen, yo no quiero denunciar, yo no quiero tener problemas. Entonces tenemos que cambiarle a la gente, ¿verdad? Tenemos que hacer rotaciones, tenemos que disponer de gente que vaya en otras áreas donde no va a tener esa y se va cortando esa posibilidad de poder que los funcionarios permeen esa corrupción. Y que no termine siendo negocio de muchos de los funcionarios, no solamente el dinero que le sacan, sino lo que incautan. ¿Cómo? Por eso, Totalmente. Perdón que vayamos y vengamos los temas, No, pero... me encanta eso, no porque una de las preguntas siempre es, bueno, ¿y qué pasa con lo que incautan? ¿Verdad? Y también publicamos en nuestras redes cuántas toneladas ya donamos. Pero para donar, porque en teoría se tiene que destruir, pero para donar tenemos que tener un certificado de validación que hacen las instituciones como Senave, por ejemplo, el tema de los productos fruto-hortícolas. Y donamos muchísima gente, tenemos listado, eso se controla, hay auditorías, hay fiscalización, de tal manera a garantizar de que no, el funcionario lleva a su casa o se vaya y revenda eso, ¿verdad? Se está controlando eso. Director, escuché hace unos días cómo se quejaban desde Clorinda, que le habían bajado el nivel de ventas un porcentaje enorme y decían que no solamente nos iba a beneficiar a los paraguayos que ellos hayan bajado las ventas, sino que también nos iba a perjudicar porque ellos tampoco iban a venir acá. ¿Eso es real? ¿No iban a venir a comprar ciertas cosas acá? Yo no sé si eso es cierto, Luis, porque la diferencia con Argentina es muy marcada en los precios. La inflación que tiene Argentina, la devaluación que tiene su moneda. Y más allá, los productos que se venden en Argentina son mucho más baratos de lo que se venden acá hoy por el contexto que existe, el contexto económico. O sea, yo no sé si es cierto eso. O sea, puede ser que haya casos muy esporádicos, pero no sé si tiene un impacto económico tan grande como ellos señalan. ¿Hay algún objetivo marcado inicial de recaudación, de facturación que se han marcado usted? No sé si hasta final de año o 3 meses. Bueno, nuestra estimación de recaudación para este 2023 es del 7%, ¿verdad? Y hoy estábamos en 3, hoy estamos en 6 más o menos. Casi 6%, mejoramos en estos 2 meses. Dentro de toda esta estructura que como se mezcla la parte humanitaria que te quieren decir, como te acabo de nombrar, esta gente pobre, se le ataca solo a ellos. Pero no es así, Luis. Eso te iba a decir, parece que es lo que más suena, justo te iba a decir, parece que es lo que más suena, director, porque te quieren tocar alguno el corazón y todo eso. El esquema general, ¿cómo es? Porque ni quiero pensar la cantidad de barcazas que viene, cómo se controlan los contenedores, cómo se controla todo lo que viene en general a Paraguay. Bueno, esto tiene 2 aspectos. Uno, el aspecto de lo que ya incautamos, que son camiones, inclusive hicimos allanamientos, o sea, le acompañamos a la Fiscalía con allanamientos en depósitos, donde todo el depósito era producto de contrabando, ¿verdad? Y eso hay videos, hay fotos, están los operativos, están las incautaciones, etc. Están los camiones. Incautamos casi 100.000 litros de combustible en estos un mes. ¿Y dónde va ese combustible? Y eso donamos también. Donamos al Ministerio Público, donamos a la Policía, donamos a diferentes instituciones, ¿verdad? A Emergencia Nacional, ¿verdad? Eso se está administrando, ¿verdad? Y mirar un poco el resultado de los gremios, ¿verdad? Los gremios, como nunca antes, apoyan el trabajo que estamos haciendo. Yo no he visto un comunicado donde tantas asociaciones, tantos gremios firmaron, ¿verdad? Apoyando el trabajo y la gestión que estamos haciendo. Y eso un poco también nos llena de satisfacción de decir, bueno, también se reconoce cuando se hace algo bueno. No es siempre toda la crítica que no se hace, de que el Estado no funciona, ¿verdad? Entonces, pero te quiero decir, sí, por un lado, ¿verdad? Uno es el tema, el ataque principal, pero también está la sensación de que hoy, me decían, por ejemplo, muchos ya no están pudiendo vender porque esos camiones que antes entraban ya no pueden entrar. Entonces, lógicamente, el 80%, según los datos que ellos nos decían,
no están vendiendo en Clorinda, Sí, yo ¿verdad? escuché el 80 también. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero el 80 no es porque las personas se van a comprar, el 80 porque tiene que ver con el contrabando grande que entraba. Y eso hoy está coartado, está cortado, está... a lo mejor hay, pero en menor medida con los controles que estamos implementando. Me quedó muy grabado hace unos años, director, cuando hubo un cambio en Argentina, no me acuerdo qué había pasado en realidad, y dejó de ser interesante comprar en Argentina. Y entonces muchos de los puestitos que había a lo largo de las ciudades empezaron a desaparecer. Se había calculado que unas 7.500 personas que vivían de ese contrabando, no me acuerdo cuándo fue, si fue hace 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente, no hace mucho. Y entonces empezó el otro problema. Esa gente, que son familias, si lo multiplicas por la familia, dejaron de tener un circulante, dejó de circular el dinero. Entonces estás en la otra contrapartida, la parte legal, la parte del Ministerio de Trabajo. ¿Se puede trabajar en equipo con el Ministerio de Trabajo y ver esas personas que han vivido toda su vida? Sí, de hecho tenemos un plan que estamos elaborando. El Ministerio de la Ministra de Trabajo participó en la primera reunión que tuvimos y se diagramó algunos aspectos de trabajo, tanto con el Ministerio de Industria también. Y bueno, se está coordinando esos trabajos para poder atacar el problema también desde el punto de vista transversal. Claro. Porque acá no es solamente la represión, es también darle opciones a la gente. ¿Cuál es la opción que le damos? Inscríbanse en este registro. Inclusive, ¿sabe qué le dijimos, Luis? Porque algunos decían, no, yo no tengo el capital, me sale muy caro, ¿verdad? Entonces le decíamos, bueno, ¿por qué? Ahí en la reunión le dijimos, ¿por qué no se unen como asociación? Como hizo algunos en Encarnación, hicieron una cooperativa. Y todos importan legalmente con la cooperativa y después se distribuyen entre sus asociados y venden con factura, venden legal. ¿Por qué no hacen lo mismo? Le decía. Y ahí como se comenzaban a dudar y a pensar. Y yo le decía, yo mismo voy a promocionar que se vayan a comprar en Nanagua si todos se formalizan, le decía. Vamos a trabajar entre todos y hacer, y que sea una ciudad del comercio, como hay en otros países, ¿verdad? Pero con la formalidad, con emitir facturas, con hacer los despachos, ¿verdad? Lógicamente hay productos que no van a poder despachar porque necesitan certificado de INAN, de INAVISA, de SENAVE, etcétera. Pero mientras tanto pueden hacerlo con el resto, ¿verdad? Director, no sé si nos llama más la atención porque estamos en la capital y Nanagua está tan cerca, o solamente ocurre en Nanagua o no ocurre en el resto de ciudades del Paraguay fronterizas. ¿Solamente este fenómeno se da ahí? Se da, el fenómeno de Nanagua es un fenómeno particular del comercio porque no tienen otra opción, no tienen agricultura, es un lugar donde cuando hay inundaciones, o sea, no tienen otra alternativa, no hay industria. Ellos nos dicen, no nos podemos dedicar a otra cosa que no traer de Clorinda y vender. Claro, pero vos estás hablando de lo que es la población. La población Yo te en hablo sí. en general lo que son las compras, que la gente que se va a surtir de Nanagua. Sí. Pero hay otras capitales que también están pasando camiones y camiones, nadie controla nada. No, estamos nosotros controlando lo que es Alto Paraná, Pilar, ¿verdad? Porque establecimos cuál es nuestro plan de anticontrabando, tiene ejes bien claros en los lugares donde, Canindeyú, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay lugares donde ingresan de contrabando y se está atacando. De hecho, por ejemplo, hubieron muchas incautaciones en la zona de Alto Paraná, ¿verdad? Y también en la zona de Itapúa. Una vez me acuerdo, creo que, perdón, estoy un poco, debe ser que, y eso que es el día de la primavera, pero a mi edad, en algún momento dado se habló de que era imposible controlar, no sé cuántos kilómetros en total hay de frontera, Sí. y tener un control exacto es muy complicado, ¿verdad? Sí, es complicado porque en este caso, territorio es bastante permeable, pero nosotros tenemos mapeado, ¿verdad? Nosotros sabemos cuando, el área de inteligencia ya sabe cuando entró de contrabando y se venden en algunos locales, ¿verdad? De productos que no son, ¿verdad? Entonces se tiene mapeado eso y ahora estamos detrás de los financistas de esto. Ese es el tema. Sí. El gran contrabandista, que tiene toda una red de gente que creemos Sí. que son ellos, y ellos son, al fin y al cabo, prácticamente esclavos en algunos casos de Totalmente. estas personas, y no les queda más remedio. Y estamos trabajando sobre eso para poder llegar y bueno, y caerle con todo a esos grandes contrabandistas. Pero vos tenías algo avanzado ya, porque no puede ser que ¿cuánto hace que te nombraron?
Hace un mes. Hace un mes, ¿verdad? Sí. ¿Tenías algo avanzado o tenías Teníamos algo ya cuando en mi anterior cargo de viceministro, ya algo un poco, pero la lucha directa contra el contrabando lo hace el área aduanera, ¿verdad? Entonces estamos ya teniendo más información. Hay un trabajo más coordinado también con el Ministerio Público, ¿verdad? Con la policía, el área de inteligencia, entonces vamos a ir atacando esos aspectos y sobre todo ir decomisando más cantidad de los productos. Vos estuviste en dos gobiernos diferentes porque te han nombrado ahora. Es increíble cómo cambian las prioridades de los gobiernos en ciertos casos. Nunca hemos entendido mucho por qué nos atacó frontalmente el contrabando cuando tantas veces se exigía. Quedó muy claro, por ejemplo, cuando vino la pandemia terrible. Para muchos empresarios, para algunos fue una ruina y para otros fue una maravilla, porque hay empresarios con los que hemos hablado, que trabajamos hace mucho tiempo, que sintieron un alivio porque empezaron a vender más sus detergentes, más sus aceites, y entonces dijeron, ¿por qué en ese periodo pudo controlarse el contrabando y después volvió otra vez a la normalidad? Yo creo que era el miedo de la enfermedad, el miedo del virus. Yo creo que era eso y estaban cerradas las fronteras, ¿verdad? Nadie se movía porque era una situación de salud pública, ¿verdad? Ni siquiera era por los controles, era directamente porque tenían miedo, ¿verdad? No había contrabando en ese momento porque creo que el mundo paró en ese momento. Entonces es importante hacer esa precisión, ¿verdad? Y bueno, sabemos que está muy arraigado en nuestra sociedad el tema del contrabando y bueno, y con comunicación, con socialización, hablando, dialogando, creo que vamos a ir logrando cambiar eso de a poco, ¿verdad? Esto es un proceso y tiene que ser gradual y lo estamos haciendo de esa manera. Quiero comentar esto también porque me tocó vivir esta semana. Es increíble todos los efectos colaterales que hay a través de todo lo que es el contrabando y tantas cosas que van surgiendo. Y una de las cosas que me tocó para mí muy desagradable es tener una discusión con alguien que me quería decir que los productos extranjeros eran mejores que la industria paraguaya y me molestó muchísimo, porque aunque no tengo nada con ninguna industria yo, pero sí valoro y respeto mucho la inversión que se han hecho. Por supuesto. Nos tocó a José y a mí movernos, porque no solamente estamos de cara a la cámara, sino que también nosotros vendemos y recorrer industrias paraguayas con una calidad increíble. Totalmente. Con unos productos fantásticos. Hablaba con el presidente Santiago Peña en relación a este tema, ¿verdad? Y hablábamos y compartíamos poco experiencia. Él me decía, por cada reclamo también que hay de la gente de Nanagua o de esa zona, hay 10 productores de cebolla que están felices porque sus precios están más altos, están vendiendo, ¿verdad? Hay gente del sector de industria, de servicios, que están más teniendo venta. Me decían también la gente de Capazo que estaban vendiendo un poco más. Entonces, eso yo creo que es positivo, ¿verdad? O sea, no es todo malo y no se tiene que, con el tema del Ayshin-Yarangá, irnos hacia abajo, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que como sociedad tenemos que irnos hacia arriba, pero cumpliendo las reglas y las normas. Y sí, lamentablemente es lo que te digo, hay postales que se han normalizado en ciertas situaciones y que creen que con eso se soluciona. Tendríamos que ver a lo mejor un poquito más ejemplos de grandes traficantes que caigan, que hagan contrabando y a lo mejor la gente se va a sentir un poco más tranquila. Y creo que también cuando hay decisión política todo es un poco más fácil, ¿verdad? Porque como que fluye todo, hay coordinación, ¿verdad? Entonces eso yo creo que es lo que se está viendo en este momento. Se está viendo un trabajo coordinado, un trabajo serio y decía, ¿verdad? Que yo soy una persona que trabajo para tener resultados, ¿verdad? Yo sí no voy a tener las herramientas y yo no me quiero adaptar y odio cuando me dicen siempre se hizo así. Y por eso, porque siempre se hizo, normalizamos. Ahora seguimos hablando contigo, director. José está tomando nota de todo. Volvemos en un ratito. Ahora volvemos. Bueno, ¿cómo estás viviendo, perdón, aunque sí tiene que ver, este conflicto que se está creando con Argentina, director Oscar? Y estoy viviendo un poco ahí muy de
muy de frente porque me toca hablar con mi colega, mi par de Argentina, Guillermo Michel. Él es el director de aduana de Argentina y bueno, ya traté de conversar con él el lunes, el martes, recién ayer y hoy pude hablar con él. Y bueno, hay un diálogo constante. Estamos intercambiando llamadas constantemente y bueno, esperemos que eso continúe, ¿verdad? Él me manifestó de que supuestamente había dos cuestiones con relación a estos camiones. Uno, Los camiones de gas hablamos. claro, hablamos en los camiones de gas. Uno, que no tenían autorización del Ministerio de Energía. Ese fue el primer argumento. El segundo era de que estaban evaluando y analizando una posible subvaloración de la carga, ¿verdad? Pero, perdón, ¿era la primera vez que los camiones pasaban por ahí en la vida? No, es la primera vez. Siempre pasan Siempre. por Itanramada, se Sí. ven los ¿Y grandes entonces? camiones Sí. que pasan en la balsa. En la balsa, sí. ¿Y Siempre entonces? pasan por ahí. Y por eso es llamativo, ¿verdad? Pero bueno, entendemos que también hay una situación que sabemos que hay como una fricción entre Paraguay y Argentina, lastimosamente. Y bueno, eso ya se está manejando también a nivel diplomático. Y yo me puse en comunicación también el día de hoy con la Cancillería, con la viceministra Frutos y también con el viceministro de Industria y Comercio, que también estuvimos trabajando y coordinando eso. Así es que el día de hoy Michel me comentó de que se liberaron 4 camiones y que bueno, al principio hubo un problema de que los camioneros no querían cruzar si no se les liberaba a Todos o todos, ninguno, ¿verdad? Entonces eso yo creo que no es recomendable porque lo que se liberó tiene que ver con gas propano, que es un poco peligroso. Era lo que tenían peligro Exactamente. que se tenía que Eso. refrigerar. Incluso. Así mismo. Entonces eso ya se autorizó. Entonces también me puse en contacto con el viceministro Star, porque él estaba en comunicación también con los dueños de las cargas para que eso ya sea efectivo. José. Puedo... A ver, porque quería hacer una pregunta del tema del bloque anterior, si puede ser así rápido. Sí, claro. Hablamos del tema de la formalización, digamos, en Managua, en otras ciudades, y se hablaba entre 2.500 y 10.000 dólares de facturación mensual de importación para su venta o reventa. Solo quería saber qué impuestos pagarían las personas aquí cuando hacen esa importación. Paga IVA y paga los aranceles aduaneros, depende de qué tipo de mercadería exista. Por ejemplo, por ejemplo, si es producto argentino, si es producción argentina, paga 0, porque el tema del Mercosur. Por Mercosures. Claro, entonces, y hay algunos que otros que pagan algún arancel. Pero bueno, eso ya va a depender de qué tipo de producto traiga. O sea, Sí. pueden importar algún producto que se fabrique en Argentina, pagarían 0 o sea, arancel. pagarían el IVA, pero El no IVA. el arancel aduanero. Así mismo. Y después hay que ver qué tipo de producto es, porque Vale, hay aranceles que se pagan de acuerdo a qué tipo de producto. Así es que no podemos generalizar, pero más o menos un promedio entre 12, 14, 15% más lo que podría ser lo que deberían pagar de costo por la importación de esos productos, ¿verdad? Director, te quiero hacer una consulta porque nosotros estamos recorriendo esa zona. De hecho, trabajamos con Urba Inmobiliaria, que tiene un montón de emprendimiento en esa zona de Montepila y todo eso. Y vemos que se están duplicando rutas, que el puente se inaugura Héroes del Chaco puede ser que en diciembre, parece que está previsto. Creo que va a haber mucho más flujo de ir y venir. ¿Se puede hacer una previsión para que esté más organizado, para que sea una zona turística y reconvertir eso en algo que puedan ver un beneficio por otro lado? Por supuesto, yo creo que la potencialidad que tiene la zona es muy importante y creo que se tiene que trabajar con todas las instituciones para lograr eso. Yo creo que tenemos que apuntar a eso y de alguna manera también entender de que si no se formalizan, van a perder competitividad, ¿verdad? Porque no solamente es una cuestión de comercio propiamente, sino también una cuestión de competir, ¿verdad? O sea, hoy mucha gente no se va por el tema de los controles, ¿verdad? Y porque se dan cuenta de que es eficiente los controles. Porque si al final se seguía vendiendo y los cambios no iban a tener ningún resultado, ¿verdad? Sin embargo, hoy estamos viendo los resultados porque hay una decisión y hay justamente las incautaciones. Entonces, eso hace que hoy la gente te diga, me conviene nomás comprar del que me emite legal y estar tranquilo y que tu dinero no se eche a perder.
un poquito voy hacia el pasado. En el 2022 hubo recordaremos aquellas cargas de camiones, que eran como 40 camiones, que se descubrieron unas imágenes de camiones que entraban por Ita Enramada, supuestamente después subieron a 120 camiones, creo, ¿verdad? 120 eran, bueno. No, 40, no sé, realmente no sé. Después de una subida... porque era una barbaridad. Pero, bueno, se hablaba de que la Policía Nacional, parte de la Policía Nacional, parte de la Armada estaba involucrada, hubo dimisiones, Pero, ¿qué pasó de aquello? ¿Sabes? Por la parte que le toca, no por la parte de justicia, ¿En qué quedó sería todo el ministerio, pero eso en qué quedó, porque hablamos de los pequeños contrabandistas, por llamarlo así, o menudeo, pero los grandes... Yo conocía por la situación mediática, ¿verdad? Por lo que se publicó en los medios, pero yo no tuve ninguna injerencia, ninguna participación de esa investigación, era el gobierno anterior. Y entiendo de que eso ya estaba en la fiscalía y que se abrió una carpeta fiscal y una investigación, así que está ya en instancias judiciales eso. Claro, eso es lo que yo... Aduanas antes cuando estaba separada, pero ahora está unida, bajo tu mando, digamos. Por eso, mira, por ejemplo, este artículo de última hora, del 2 de diciembre del 2022, dice: la Cámara Paraguaya de Supermercados emitió ayer un comunicado en el que demanda a la Fiscalía y los organismos judiciales sanciones a los culpables del contrabando que destruyen puestos de trabajo en torno al video de la descarga de unos 120 camiones evidenciando acciones ilícitas de ingreso irregular de productos al territorio nacional. 120 llegaron a ser. Bueno, con más razón. Imagínate, 120 llegaron a... Claro, yo pensaba antes, cuando estábamos hablando de la formalización del contrabando y demás, la lucha también que tendréis que tener. La Armada, por ejemplo, porque antes no hacía ciertos controles, la Policía porque no hacía ciertos controles, hablaste también de coimas, no sé si en mayor o menor medida, pero eso también tiene que ser una lucha y un escollo importante. Bueno, y porque hay cambios de autoridades, ¿verdad? Y las autoridades tienen la decisión de que eso se pueda cumplir, ¿verdad? Mi decisión como anterior viceministro y hoy como director nacional no cambió, ¿verdad? Siempre yo trabajo para que se pueda formalizar y que se pueda cumplir con las reglas. Hoy está a mi cargo la aduana, entonces la aduana se va a tener que ayornar a la decisión y a cumplimiento de la ley. No hay ahí margen de flexibilización o de otra cosa, y no vamos a tolerar que ningún funcionario de ninguna manera pueda permear la corrupción, ¿verdad? Y si descubrimos, lógicamente vamos a tomar las cartas en el asunto, vamos a hacer las denuncias, vamos a destituir, y bueno, van a tener que... No tiene que haber impunidad en esto, porque ese es otro problema que existe en Paraguay, la impunidad. O sea, si no tenemos sanciones ejemplares y prácticas, la gente va a decir: voy a seguir haciendo sin ningún problema. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que también tiene mucho que ver con la injerencia de los políticos en las instituciones públicas, que al final son públicas, pero es muy habitual levantar el teléfono, llamar a un senador, llamar a una senadora, llamar... Vos recibiste muchas llamadas en cierta parte de tu gestión cuando había facturas. Sí. No, pero eso siempre hay. Eso, y va a depender de la autoridad ceder o no. Porque a mí me tocó, ni bien asumí, me llama el jefe de Coya y me dice: acá llamó fulano de tal y dice que por favor se le libere. Yo le digo: no se puede liberar. Y hay una orden y una bajada de línea, claramente. No importa quién llame, ¿verdad? No importa quién llame, ¿verdad? Porque claro, la otra persona le llama y le dice: no, yo estoy trayendo bien, me quieren coimear, y ese es el otro lado, ¿verdad? Entonces, siempre hay como que el acuse es, uno le acusa al otro, y así es, ¿verdad? Entonces hay que cortar de sano esto, ¿verdad? Hay que cortar de sano. Puedo cambiar un poquito de tema rápido, porque esto me llamó la atención. Tema formalización sector minero, perdón, que lo tenía aquí anotado. Tema formalización sector minero, eso me llamó mucho la atención porque tuvieron una reunión hace unos días, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene que ver ahí el minero? Me perdí yo también. Por eso. Bueno, el gobernador del Guairá me había llamado a pedir asistencia porque había muchos productores, en realidad no son productores, son pequeños mineros en Paso Yobay, ¿verdad? Tema de oro. ¿verdad? Uy, Dios mío, esas famosas cargas que no se supone... Es interesante, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a capacitarle a los pequeños mineros, ¿verdad? Para que ellos se formalicen y que, bueno, cada uno pueda estar inscripto y pueda facturar, porque los que compran, en este caso el que compra es la empresa que tiene la licencia, el otorgamiento de la licencia para la explotación
del yacimiento que existe ahí, ¿verdad? Entonces, las pequeñas personas o sea, las personas que trabajan ahí, que son pequeños, en este caso mineros, se le tenía que retener un monto importante cuando vendían. Entonces decía, si uno está formalizado, la retención es menor. Entonces nosotros fuimos a capacitarle a ellos para que se puedan inscribir, que puedan tener su factura y que emitan la factura cuando vendan el producto que ellos, en este caso, quitan de Paso Llobay. O sea, que Una pregunta porque no sé si es real. Se hablaba de una famosa cantidad de incautación en una época de toneladas de oro que se iban. ¿Eso existió alguna vez? Sí. ¿Fue real? Sí, nosotros investigamos un caso cuando era o sea, en mi caso de viceministro de Tributación, con un país, que no voy a decir el nombre, que nos pidió justamente, compartimos información sobre las exportaciones de oro que se hacían y cuánto llegaba allá. Ya llegaba más de lo que declaraban que salía de acá. Wow. Una subvaloración, tipo lo que decía Argentina que pasaba con los camiones. Exactamente. Decían que eso tiene mucho que ver con aduanas y con el control de las mercaderías, que muchas parece ser que en algunas ocasiones... No, algo que es importante, un poco que ustedes sepan, que hay muchas cosas que nosotros no contamos, ¿verdad? Porque Claro, son ¿no? secretos las actuaciones y que la gente dice y se pregunta, ¿y por qué no se hace esto? ¿Y por qué no se hace aquello? Probablemente sí se hizo, pero muy poco se sabe porque tenemos una restricción en dar datos precisos, ¿verdad? Podemos generalizar, pero no podemos dar quién es el contribuyente, cuánto es el valor, etcétera. Entonces, eso hace de que mucha gente no sepa. Y lo mismo que me dice Luis, ¿verdad? A lo mejor en mi microclima yo sé de lo que pasa y mucha gente no sabe de que incautamos los camiones, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tenemos que dar más a conocer, ¿verdad? Te digo, nosotros incautamos, por ejemplo, en este caso, camiones de combustible, ¿verdad? Que no tenían ningún logo, ¿verdad? Y eran 20.000 litros, 30.000 litros de combustible. O sea, así no es que se meten en bidones. Es que en Clorinda incluso había almacenes y casas donde tenían, estuve viendo un reportaje de un periodista así mismo. argentino, así unos, ¿cómo se llama? Depósitos de combustible sin ningún tipo de seguridad, y de ahí se abastecía la gente que cruzaba desde Paraguay. A nivel privado, nosotros, José y yo, hemos tenido muchas reuniones con ciertas personas que les gusta mucho el tema tecnológico. Una de ellas es una genia, la voy a nombrar porque la admiro, Gloria Ortega, la admiro a Gloria, fue gerente general de Bancar, de Tigo, en Tigo Colombia, creo, ahora está en un banco. Y hablamos de unas experiencias increíbles de la importancia de digitalizar todo, de pasar al mundo informático, y cómo, gracias para algunos, a no meterse en ese mundo de lleno, se podía todavía distraer cosas con la libretita, apuntando a mano. ¿Va a llegar la gran revolución digital a todo lo que está gestionando? Porque sé que se avanzó mucho, pero... Yo creo que sí. Yo creo que estamos... Yo creo que eso fue algo que también me ayudó a mantenerme hoy, inclusive a asumir este nuevo cargo. Todo lo que hicimos en el área tecnológica, ¿verdad? Nosotros con el Big Data conseguimos incrementar sustancialmente la recaudación a través de controles ya tributarios, ¿verdad? Y hoy eso lo quiero llevar a la aduana también con el tema de los controles que queremos hacer de una especie de inteligencia artificial para la valoración de productos. Entonces, para disminuir la intervención humana en los procesos que existen hoy, que tienen que ir al vista a ver, que tienen que valorar, etcétera. Entonces, eso puede significar que muchas veces mire otra cosa y no haya visto bien y se haya valorado en menor cuantía, por ejemplo. Entonces... Es que creo que muchas de las cosas que a veces se defrauda es que se declara un producto, vienen mezclados otro que paga medio impuesto. por las partidas arancelarias sí, y la partida. Esa es la parte pasó donde... hasta con autos. Así mismo. ¿Recuerdan que hubo un problemita con unos autos, con una marca? No me acuerdo de eso, Sí, pero... sí, sí. Bueno, se lo cuento. Una pregunta, sí. Escáneres, porque ahora también los puertos, es aduanas, aunque esté puertos y tal, pero ¿cómo vamos con ese tema? Porque... Y bien, existen los escáneres ya que se adquirieron anteriormente. Nosotros estamos viendo para adquirir nuevos, estamos viendo cuál va a ser el mecanismo, si va a ser compra o va a ser leasing. Es el mecanismo que estamos debatiendo, cuál es el mejor desde ese punto de vista. También el mantenimiento de eso. Estamos viendo también asistencia y colaboración de organismos internacionales de otros países como China, Taiwán, ¿verdad? Entonces vamos a
a trabajar también en eso. Queremos ampliar la dotación para que los controles sean más eficientes. ¿Cuántos hay ahora, Óscar, funcionando realmente? Porque había alguno que no funcionaba. Sí, sí, se están haciendo mantenimientos. Creo que hay como 6, como 7, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de escáneres, ¿verdad? Están los móviles y están los fijos. Entonces, tenemos que ir mejorando eso también para ampliar la cantidad que hoy existe. Bueno, es indudable, estaba leyendo acá alguna de las conferencias que estuviste dando, algunas charlas, algunas de comunicación por tu parte. Educación, ¿no? Y me llama la atención, dice, anunció la próxima reunión será con representantes del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y por su parte el ministro del Interior, Enrique Riera, que fue muy contundente también con todo el tema del contrabando, sostuvo que serán implacables con aquellos señores, entre comillas, que financian y transportan mercadería ilegal y sobre todo lo que pasa por los puentes, por los lugares legales, por las aduanas. Sí, exactamente. Pero tendrán que hacer ustedes un cambio absolutamente profundo de la mentalidad que tienen muchas personas que están en esos puestos aduaneros. Sí, yo creo que cuando ven que existe decisión y ven que no va a haber tolerancia, hay un cambio también, ¿verdad? Y eso va a ser un proceso, ¿verdad? Que estamos haciendo. Directamente el que macanea, yo le quito, yo no tolero, yo no... ellos saben, muchos me tratan de muy argel, ¿verdad? Pero Sí. es... Han dicho. Pero, Qué frío y argel. Yo prefiero que haya mano dura, porque no puede ser que haya funcionarios que tienen algunas viviendas que no tienen nada que ver con sus ingresos, que de pronto salen sus nombres cuando desaparecen toneladas de material. Algo que se incluyó en la ley de la DENIT es justamente que cada 3 años tienen que presentar sus declaraciones juradas patrimoniales para poder hacer el control, el contraste, ¿verdad? Porque el funcionario público, cuando asume, ¿verdad?, un cargo, presenta, y cuando sale vuelve a presentar. Pero ¿qué pasa si está 10 años, si está 15 años en el mismo cargo, ¿verdad? Entonces tiene que presentar periódicamente, cada 3 años. Eso está establecido en la ley de la creación de la DENIT por la particularidad del trabajo que hacemos, ¿verdad? Bueno, ya para dejarte libre, director, una época en España cuando la situación era tan complicada, se inventaron en Hacienda, para recaudar más dinero, una especie de blanqueo de capital que estaba en el exterior o mal declarado. Sí, la tributación se redujo para poder traer capitales que había. Y le propuso legalizar, tramitar. Yo me acuerdo mucho la época del blanqueo, que se le llamaba de coches, que era una locura, ¿verdad? Vos tenías un coche robado y podías blanquearlo haciendo una documentación. ¿Hay alguna especie de... ¿Han pensado en algo como para el que se quiera formalizar a nivel grande, no pequeño, pueda entrar en la vida formal? Sí, o sea, nosotros tenemos pensado, ¿verdad? De hecho, están los regímenes más sencillos para que se puedan formalizar. Ahora, el tema del blanqueo tiene que ver mucho con gente que declaraba o no declaraba todo y para blanquearle, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho, ya en mi anterior cargo de viceministro, sacamos decretos donde estaba un régimen de regularización de deudas, o sea, donde le sacamos los intereses, donde le bajamos las multas, donde le exonerábamos intereses, ¿verdad? Eso sí hicimos, y probablemente lo hagamos nuevamente, pero todavía no a corto plazo, ¿verdad? A lo mejor más adelante vamos a evaluar vamos a focalizarnos bien a quiénes vamos a ayudar en ese sentido. Hay gente que minimiza el contrabando a nivel de delito y cree que solamente es delito los grandes contrabandos y no el pequeño. Legalmente van a acompañar, la fiscalía va a acompañar, hablaste con jueces. Sí, hablé con fiscales. Quiero saber, sí. pero ya tenemos que despedir, quiero saber cómo se va a completar para que se entienda, sobre todo que no es solamente a grandes niveles, sino que... Nosotros hablamos con los gremios, en el cual también le decimos a los gremios, necesitamos el apoyo del sistema jurisdiccional para poder tener resultados óptimos. Y creo que se está entendiendo. Hoy tenemos un diálogo más fluido con los agentes fiscales. Vamos a estar, ya había hablado con el fiscal general del Estado, solamente voy a volver a hablar en algún tiempo más para poder tener esa coordinación entre instituciones. De hecho, hoy lo existe, ¿verdad?, con los agentes fiscales de contrabando, anticontrabando. Y vamos a trabajar, esto es una cuestión de día a día, ¿verdad? Bueno, última pregunta, de verdad. El tema de Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este en algún momento pasó un momento muy malo, los comercios de frontera no se venden, los cambios que había de un país de otro, luego también había un cupo para traer y venir, al final
se reinventó mucho Ciudad del Este, tiene una oferta gastronómica increíble de hoteles, de locales, se fue reinventando para subsistir, pero ¿hay algún plan determinado para otras grandes capitales del Paraguay, ciudades del Paraguay? Bueno, para Alto Paraná hay un plan grande que es un hermoseamiento de lo que es la ciudad, reorganizar ahí. Ya estamos trabajando justamente con el presidente Santiago Peña, ya hablamos de ese tema. También con los empresarios de Ciudad del Este, yo le acompañé hace poco a Ciudad del Este y hablamos con los empresarios, ¿verdad? Donde queremos readecuar el régimen de turismo y donde queremos hacer trabajos así más específicos para que sea una ciudad de 24 horas de compra y venta, ¿verdad? Así es que es un plan ambicioso, pero que creo que lo podemos lograr, ¿verdad? Donde sea otra vez competitivo Ciudad del Este. Hoy muy poca gente va, hay limitaciones, etcétera, entonces vamos a trabajar para que eso se pueda lograr nuevamente. Otra pregunta, pero una tontería. La última tienes que decir siempre. Siempre la última. Vos como desde tu puesto, ¿vos aceptarías que se cree una ciudad tipo Las Vegas en Paraguay? ¿Cómo lo verías algo así? No, yo creo que eso es imposible. ¿No? Nos propusieron la gente de Ciudad del Este a través de un proyecto y no es viable. ¿Por qué no se puede? Y porque no tiene, en realidad somos un país pequeño, ¿verdad? Vamos a tener problemas internacionales si es que hacemos eso porque vamos a tener observaciones de organismos que nos evalúan a nosotros, tipo OCDE, Foro Global, etcétera, ¿verdad? Porque ese tipo de situaciones genera se puede considerar a un país de baja o nula tributación, se le puede considerar un país donde existen regímenes perniciosos, ¿verdad? Entonces no es recomendable, ¿verdad? Ahora, yo creo que Paraguay de por sí es atractivo por la baja presión tributaria que tiene y eso tenemos que mantener y bueno, ya hay una decisión de no aumentar impuestos en los próximos 5 años ni crear nuevos impuestos. Pero recaudar más en base a la formalización parece. Ese es el secreto. ¿Podés mirar a la cámara, por favor, director, y decirle lo que quiere? Y te agradecemos tu visita. No, gracias a todos los que están viendo. Realmente estamos con un gran desafío en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Estamos con resultados importantes, pero invitarle a toda la gente también que se formalice, que pida factura, ¿verdad? Cuando hace un despacho de importación también que cumpla con las reglas. Eso es lo que queremos y bueno, creo que acá todos juntos tenemos que trabajar. Acá no es uno solo el que va a salir adelante, todo el país y todos juntos tenemos que trabajar para eso. Así que gracias a Luis por la invitación y también a José y a toda la producción. Gracias. Ahora volvemos en un ratito, ahora volvemos. Qué difícil a veces son cambiar las costumbres. Algunos creen que en las costumbres ya son leyes, son unas normas explícitas y escritas y que no se pueden cambiar. Y no, las costumbres se pueden cambiar y sobre todo si es para mejor, es lo que yo opino, ¿verdad? Nunca es tarde para cambiar y algunas cosas se han normalizado y nos preguntamos por qué el país está en cierta situación o lamentablemente el reflejo que muchos ven y tienen es que hay tanta corrupción y tanto robo en tantos lados que lo que a veces uno hace no es nada ni es importante. ¿Qué más da si son algunos productos? Pero tiene que cambiar todo en general, desde los grandes corruptos hasta las personas que creen que minimizan porque tienen necesidad de vivir, de llegar a final de mes o mantener a su familia. Pero eso es pan para hoy, para mi punto de vista, y hambre para mañana, porque no les da ninguna seguridad realmente. Y es difícil hacer el cambio, pero hay que empezar a hacer el cambio. ¿Qué opinas vos? Opino que estoy de acuerdo con usted. Eso es lo que opino. No, opino que yo el otro día estaba pensando, hablamos de las paseras, de los, ¿cómo se llaman en Ciudad del Este? Los que pasan por el puente, tiene un nombre también. Y siempre hablamos, como decíamos con el director, con Óscar Uré, de que, bueno, pobres, que se ganan la vida y tal, pero detrás de eso también, por lo que me han contado ahí, mafias que controlan todos esos... todo ese flujo de personas, o algunos, a lo mejor algunos son independientes, pero no es tan fácil que tú puedas tener un puesto, no es tan fácil que tú puedas vender en un semáforo, como hemos dicho aquí en Asunción o en otra ciudad, que llega un camión enorme por la mañana, descarga frutas, descarga otros productos. O sea, no es así de que una persona se está buscando la vida. Y le obligan a vender una cantidad a esa pobre gente que luego tiene que ir reponiendo si no cumplen. Ganan nada apenas. Y supongo que en Nanagua y en otros sitios igual. Es como cuando vas a un hospital, en la puerta del hospital hay un montón de puestos delante.
¿De verdad piensan que yo puedo ir y ponerme allí a vender lo que yo quiera? No, no es así. Por lo que me cuentan, no es así. Hay peajes. ¿Se acuerdan del problema que hubo con las paradas de taxis? Que se tenía que pagar para... Pues, igual, no es tan fácil como nos están vendiendo. Detrás hay mafias importantes. ¿Vos querías hablar un tema, algo aparte del tema, o ya hablaste en relación a lo anterior? Tengo un tema, porque has leído hace un momentito, que son las palabras del actual presidente. ¿A eso se refiere? Creo ¿De que Pedro sí. Aliana? Sí. Un tema que hemos tocado antes, que es el tema de los camiones, deuda con Yasiretá, que hemos tocado un poquito por encima con Óscar Orué. Ha dicho hoy el actual presidente en funciones, Interino, digamos... funciones, no sé cómo se llama. Sí, hoy es el presidente porque el presidente real, Santiago Peña, está en Estados Unidos aún. Argentina se compromete a pagar 30 millones mensuales por la energía a Paraguay. Pedro Aliana, presidente en ejercicio, explicó que 12 millones serían para la deuda que tiene pendiente con Paraguay y cerca de 18 millones serían por los pagos actuales por la energía. Aclaró que esto no incluye la negociación de la hidrovía, o sea, esto es un acuerdo para que empiecen a pagar. Entendemos que todo esto es tras la reunión de Santiago Peña con el presidente argentino Alberto Fernández en Nueva York, y también declaró Aliana que va a haber otra reunión entre las autoridades de la EBI de ambos países, donde Argentina llevará una propuesta para destrabar el problema del pago de la energía cedida. Es decir, bueno, avanzamos pasito a pasito, parece. Yo lo que me gustaría que se calmen las aguas. Hay muchísimos paraguayos en Argentina que están saliendo adelante, que están trabajando. Esto puede crear una ola de mala energía y pueden ser... antipatía hacia mucha gente. Pueden vivir malos momentos. Así que pensemos también en todos nuestros compatriotas que están allá y que la Argentina les recibió de una manera muy bien, muy agradable. No son todos malas cosas, así que ellos están viviendo y saliendo adelante y mucha gente está utilizando la salud argentina para ir a tratarse. Hoy escuchaba a varias personas decir, ahora por ejemplo no es complicado enviar dólares por toda la situación que hay en Argentina, inflación y demás, pero nos quedamos en Argentina por la educación, por la salud, porque tenemos cobertura de salud, porque estudiar en una universidad en Argentina es también poder salir de la pobreza y poder salir del lugar donde estás, y por eso nos quedamos en Argentina. Bueno, es de bien nacido ser agradecidos, pero no que nos tomen el pelo. Así que, ojo también, todo tiene que tener su medida justa y nosotros los paraguayos nos merecemos un respeto. No, pero hay organismos internacionales que están para eso, para mediar. Por algo estamos todos en el Mercosur, si no, ¿de qué sirven esos organismos? Hay un Parlasur, hay muchas cosas que se pueden utilizar para suavizar esos escollos que pueden ir apareciendo. Sí, bueno, pero empieza por nosotros también, hay que bajar un poco ciertas declaraciones. Vamos con inversión, una buena inversión que para mí siempre es invertir en tierra. Pues sí, porque con Urba Inmobiliaria hemos descubierto que Asunción ya cruzó el río. Así que... Sí, ya no hablamos de Mira qué maravilloso puente. En diciembre, como hablábamos con el director. Y yo no sé, yo en diciembre me voy a ir a España, pero cuando venga yo creo que esto va a estar inaugurado. Sí, ya, el puente va a estar, no te preocupes, no se va a ir. No se va a ir. Inaugurado, digo. Asunción ya cruzó el río en la ciudad de Benjamín Acebal. Tienen disponibles, ahí estamos viendo, imágenes de la fracción La Elena, que está a 20 minutos del nuevo puente. Es una ubicación privilegiada y a metros de la ruta Transchaco, y también en las cercanías del proyecto de la circunvalación de la ciudad, que esto es muy importante. Sí. Son hermosos lotes a cuotas con posesión inmediata, que están muy bien porque estuvimos viéndolo hace poquito, físicamente estuvimos allí, y ya saben que pueden tener toda la información en el asterisco 8722 o en el 021 20 46 46. También toda la información que necesiten lo tienen en urba.com.pi. Y se están lanzando, fracciones nuevas en otros lugares del país todos los días. Mañana, creo que hoy mañana se lanza una nueva que se llama Zarzuela. Zarzuela. ¿Zarzuela? No, Zarzuela. Bueno, comentábamos con el director Orué que justamente toda hacia esa zona, no solamente el puente está cambiando todo radicalmente y son avenida, autopista prácticamente, de 2 carriles por sentido, o sea, toda la zona va a cambiar y es el momento de pensar ya en invertir ahí. Es bueno también, por eso le decía yo, hablando de eso, le decía justamente a Orué, que va a haber muchos más tránsito hacia ese lado y que tendrían que pensar ya darle otras opciones, a lo mejor esas mismas personas que solamente veían una salida en este tipo de negocios, tendrían que darse cuenta que dentro de poco
todo eso va a ser avenidas dobles, calles dobles y que se viene una nueva vida para ellos. Hombre, yo sí, si todo eso mejora como se está mejorando y asfaltando y es más fácil llegar y es más fácil, pues a lo mejor yo también me iría para pasar a Clorinda, no de compra, sino por hacer turismo. Por eso digo que se reorganicen. Deja platita acá, deja platita allá. Bueno, cambiando... Mejor dejarla acá, pero... Cambiando de tema, me gustaría hablar que se está hablando mucho estos días por las denuncias tremendas que hizo Alexis Gallagher y que están saliendo muchas personas. Una persona que pasó por el neuropsiquiátrico de Asunción, unas declaraciones muy duras de lo que él le tocó vivir en la época, creo que le tocó estar ahí por un tema personal en la pandemia, y hizo unas declaraciones muy fuertes de todo lo que vivió y casi un intento de abuso en algún momento por parte de otra persona que estaba ahí. Y muchas situaciones desagradables que ahora se están haciendo denuncias. Y queríamos recordar, estábamos hablando con José, primero la ley de salud mental que se aprobó, pero todavía no se reglamentó ni tiene destinado un presupuesto para poder implementar. Nos decían algunos que nos visitaron acá que a partir del 2024, pero en particular tuvimos 2 visitas acá. ¿Quiénes eran las directoras? Era la doctora Mirta Rodríguez y Aldo Castiglione, que era el director del... La doctora Mirta Rodríguez también creo que fue directora del Hospital Psiquiátrico en el 2015. Bueno, vamos a escuchar algunas de las cosas que hablamos con ellos. Aldo Castiglione, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que estadísticamente hablando, la prevalencia a lo largo de la vida de los trastornos mentales es del 25 al 33%. O sea, 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno mental en algún momento de su vida. El último informe mundial de salud mental de la OMS, que se emitió en el 2022, hacía mención de que una de cada 10 personas necesita atención en salud mental. O sea, ahora, 1 de cada 10 personas necesita atención. Algo que tiende a ocurrir en los países en vía de desarrollo es que hay una gran brecha con respecto a la atención en la salud mental, porque la demanda supera ampliamente la oferta. Y esto hace que las personas que llegan a la atención, que reciben a la atención, son personas que tienen mucho dinero y acceden al servicio privado, o las personas aquejadas por trastornos con síntomas graves que llegan al sistema público. Pero las personas que tienen trastornos mentales con síntomas leves o moderados no consultan por un problema de acceso, por un problema de accesibilidad. ¿Y qué es lo que genera esto? Genera que haya muchas personas que están sufriendo. Hay muchas personas que están sufriendo y no tienen la atención adecuada. Entonces, es una lástima que existiendo una ley que realmente lo hemos comentado, lo hemos analizado, es absolutamente completa, va a ser fantástica si es que se lleva a cabo exactamente como está redactada. Sí, una de las precursoras y de la senadora, ahora Lilian Samaniego, es una de las personas que apoyó en su día esa ley, sigue apoyando esa ley. También estaba. Riera también, sí, pero ella estuvo con nosotros también en el mismo programa hablando también de esta ley. Es que la idea que esta ley va a crear es que tengan casi todas las instituciones del país un centro de atención de salud mental. No solamente un sitio o que vengan a Asunción, sino que se creen una red nacional de salud mental donde van a tener a disposición una persona para tratar y hablar del tema. Es un tema gravísimo, no es capricho. Entonces, por eso es importantísimo que se implemente. Y de hecho, el tan cuestionado neuropsiquiátrico pasaría a ser un centro de urgencias psiquiátricas. ¿Podemos escuchar a la doctora? A la doctora Mirta. Vamos a escuchar lo que dice la doctora Mirta. En la pospandemia, si bien siempre existieron los problemas de salud mental, es como que estaban cubiertos, que vino la pandemia, cubrió con un edredón, ¿verdad? Y luego se destapa. Y hay una población bastante vulnerable, que es la de niños y adolescentes, perdón. Y de hecho el Paraguay, por supuesto, no fue una excepción. Como sabemos, todo el mundo padeció todos padecimos de la pandemia del COVID y los problemas de salud mental aumentaron. Estuve escuchando que hablaron y me gustaría enfatizar un poquitito con respecto al marco regulatorio. ¿Por qué, Luis? ¿Verdad? Sí, por favor.
porque el Estado paraguayo ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año, entre el 2007 y 2008. Entonces, el Estado paraguayo, para levantar esas medidas cautelares, ha asumido ciertos compromisos. Y uno de ellos era contar con una ley de salud mental. Uno de los compromisos, o sea, que cumplimos con un compromiso país. Nosotros celebramos la iniciativa parlamentaria. Doctora, ¿verdad? perdón, ¿cómo se hacía hasta ahora? Bueno, hasta ahora el Paraguay no tenía un marco regulatorio, o sea que era como que el ministerio, estaba el hospital psiquiátrico, el único centro de referencia para internación de todo el país. De todo el país. De todo el país. En Pedro Juan Caballero sí se habilitó ya hace unos años una unidad de salud mental, ¿verdad? Pero con una capacidad de camas para 6 pacientes agudos. ¿Y qué es lo que... ¿En qué tenemos que trabajar y cuál es la importancia de contar con un marco regulatorio? Por favor. Primero, que posiciona la ley, ¿verdad? En el artículo 5, la ley 7018 de salud mental, posiciona a la Dirección de Salud Mental en un lugar bastante importante, porque posicionan con un rango de Dirección Nacional de Salud Mental. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que el Ministerio de Salud Pública, como ente rector de todas las políticas públicas de salud, ¿verdad?, tiene que bajar una misma línea para que todo el Sistema Nacional de Salud lo pueda cumplir, ¿verdad? También la importancia de que el hospital psiquiátrico se transforma en un centro de urgencias psiquiátricas. ¡Wow! ¡Qué increíble es! Se transforman en un centro de urgencias psiquiátricas y se habilitan, ¿verdad? En la medida de la disponibilidad presupuestaria, se van habilitando en los hospitales regionales, distritales, servicios de atención, no solamente para atención, sino que para internación también de pacientes en fase aguda y manejo, ¿verdad? A través de varios dispositivos que le llamamos pueden ser centros comunitarios, dentro de los hospitales distritales, hospitales regionales, no solamente para atención, sino también para internación. Y todo para promoción, prevención de la salud mental. Una pregunta, perdón. Una de las cosas que dijo hace poco un parlamentario es que se quería centrar, ojalá lo haga, en hacer seguimiento de todas las leyes que se aprueban. Porque está bien, se presentan cosas a veces que son fantásticas, proyectos fantásticos, Miles. pero luego, ¿qué seguimiento hay? Este proyecto que se aprobó hace 1 año y medio, me parece. Sí, esto se aprobó en noviembre de 2022. O sea, 1 año va a ser ahora. Y se supone que va a entrar en funcionamiento el 2024. Se supone que ¿Por se qué? van a incorporar 100 nuevos psicólogos. El Ministerio de Educación y Ciencia va a tener 500 psicólogos también para trabajar con el MEC. Pero ¿qué se hace en realidad, José, de lo que estás leyendo? ¿A cuánto entrevistaron? ¿Cuántos psicólogos hay? Es que hemos tenido un cambio de autoridades también y no sé cuál es su prioridad. Y vamos a tener que profundizar en esto y vamos a tener que hacer un balance y un análisis de verdad si nos tocaron el violín en su momento, como decía mi querido padre, o realmente se va a llevar a cabo, José. Decía, por añadir algo más que decía la doctora Mirta Rodríguez hace poquito tiempo, este año una encuesta del Banco Mundial mostró que Paraguay lidera por encima del 6% con trastorno de ansiedad, nerviosismo, irritabilidad. Estamos por encima de Bolivia, Brasil, Argentina, refirió la doctora Mirta Rodríguez, que hemos escuchado hace un momentito, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Bueno, La OMS establece que si no tomamos medidas preventivas hoy, para el 2030 los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad y muerte por encima de los trastornos cardiovasculares en el mundo. dentro de salud mental está la drogadicción, que hay que tratarla. O sea, ojo, es muy necesaria. Ahora volvemos. Bueno, está Alfonso acá, que por cierto, mira, mueve su cola. Está Alfonsito, su mini cola acá. Y... porque no se cae. Estamos en República Animal. Esta semana se luchó mucho porque el diputado Yamil Esgay presentó un proyecto y se aprobó
la ley de tenencia de perros peligrosos. Dice que quedan pendientes algunos artículos. En 22 días vamos a tener la aprobación total de la ley. Por ley ahora sí se puede multar a la gente que no inscriba su animal peligroso. Esa es la diferencia, perro peligroso con bozal en la calle y con cuerda. Bueno, quiero decir que yo a nivel personal no estoy de acuerdo en implementar una ley cuando existen ya muchas leyes de protección, porque hay mucha gente que directamente va a tirar al animal, lo va a maltratar o inclusive va a hacer cosas peores por no poder ceñirse a la nueva ley que tiene que cumplir. Creo que habría que haber hecho una adaptación de otra manera antes de llegar a algo tan complicado como es esto, porque hay muchas personas de bajos recursos que no van a poder adaptarse ni van a poder acondicionar a una mascota. Así que es, para mi punto de vista, condenarles a algo mucho peor lo que han hecho con esa ley. Así que no sé qué opinas vos, pero mal. Hay muchas leyes que lo que tendrían que hacer es que se cumplan la ley de protección animal, que incluye justamente el que los tenga sepa cómo controlar a un animal en ciertas situaciones. Yo creo que no se ha escuchado a todas las partes que había que escuchar. Y en parte estoy de acuerdo con usted, pero sí entiendo que hay razas de perros que pueden, ¿por qué no van a salir con bozal y una cuerda? Porque a veces, no es que el perro sea malo, pero al final son perritos, son animalitos y entre ellos se pelean, y no es lo mismo que se peleen dos perros de un tamaño medio, ¿no? aunque sean iguales y sean grandes y sean dos pitbull, en el caso de que hablamos, porque todo el mundo piensa en pitbull, pero hay más razas que son así fuertes. Yo creo que está bien que salgan a la calle con bozal, pero que saquen a pasear, no como hacen, que muchas veces abren el portón y se a la calle. Bueno, ahí está el peligro. Esperemos que en senadores se frene. Todavía no está preparada, yo creo, ciertas situaciones que terminen de promulgar toda la ley 4840 de protección animal y luego se puede avanzar, pero si se hacen todo a medias y todavía ni la otra ley ha tenido sentencias firmes para protegerlos, pasar a este punto, bueno, es la libre opinión de cada uno. Te quiero contar la historia de Braulio. Braulio, perdón, ¿que usted quería decir algo? No. Ay, ¿por qué hiciste así? No, levanté el dedo Ah. para ponerme el... Bueno, eso me caía la cookie. Te cuento la historia de Braulio. Braulio fue, porque ya no está, a Braulio le encontré así en la situación que están viendo en la foto. Fue una historia muy particular para mí porque pasé por una calle, lo vi y me quedé absolutamente destrozado. No podía llevarlo en ese momento y le dije, mañana vengo a buscarte, le dije. Y lo increíble que al día siguiente fui al mismo sitio y ahí estaba esperando Braulio y le llevé conmigo. Braulio viene de Brown porque es marroncito, era marroncito, y recibió un tratamiento, cariño, amor, le cuidaron tan bien porque me ayudó a cuidar en ese momento Fabián, que ya no está tampoco entre nosotros, un compañero fantástico, perrero como nosotros, animalero, y nos ayudó a cuidarle, y Braulio fue una muestra de que con cariño, amor, y en este caso muy poquito dinero, porque realmente la pastilla costaba, no sé, eran 30.000 guaraníes al mes, así que dividan. 1.000 guaraníes creo que costaba la pastilla realmente, y por algo tan pequeño lo tenían en ese estado. Así que es información, es conocimiento, y por eso es tan importante que las leyes o los que se vaya creando realmente piensen en el animal y no solamente en que ellos crean que van a cuidar a los demás. No, hay que respetar, hay que hacer cumplir la ley 4840 todavía no está del todo implementada. No sé si ustedes han visto alguna vez una sentencia firme que los cuide, los proteja, y lo que la gente hace la mayoría de las veces es tirarlos como juguetes rotos y abandonarlos. Por eso me preocupa que se apruebe esto sin todavía que esté implementado del todo lo otro. Alfonsito también es rescatado y como siempre te decimos en esta sección, no los maltrates, no los abandones, pedí ayuda, que entre todos hacemos una cadena de favores para que los animalitos tengan alguien que los pueda cuidar y controlar y que no estén abandonados ahí en la calle. José. ¿No vamos a Samber? ¿Ah, sí? Pues no vamos a Samber. Bueno. Pero Samber lo que les va a decir hoy es bienvenida primavera, así que bienvenidos a la estación repleta de color y de vida que nos vuelve a llenar de esperanza. Esto es lo que dice San Bernardino. Y es una alegría decirle adiós al largo invierno. Bueno, este invierno ha sido un poco raro. Actividades fantásticas para San Bernardino, teatro, cine, exposiciones, ferias de comida, artesanía. Hoy ha sido el desfile de carrozas también por el Día de la Primavera, el concurso de talentos. Importante también que hay muchas zonas de la ciudad que se están rehabilitando, como la escalinata y el mirador Bellavista,
que les vamos a poner unas fotitos para que vean cómo están recondicionando, se va a pintar, o sea, ya se está trabajando en ello, así que San Bernardino sigue preparándose para la primavera. Primavera, verano, todo se prepara. Tenemos que agradecer a Complo, ya tendremos Complo para verano, camisa manga corta, bermudas, ¿verdad? Tendremos que ir así de Sí, hombre, yo con la chaqueta siempre me pongo una larga porque si no queda un poco. No, pero digo para el verano, hombre. ¿Usted tiene ya su bermuda para el verano? Yo tengo todo preparado para el verano, incluida la barriga. Gracias a Complot, gracias a los compañeros, a todo el equipo que hace posible el salón. Hoy terminamos, mira, Alfonso ya sabe que se va, tranquilo. Hoy terminamos con música y gracias por acompañarnos siempre. Nos vamos con Dancing Queen de ABBA.